Bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas de impacto. Es realmente un honor, un privilegio. Hace tiempo lo entrevisté para otro medio y lo hemos también ya traído aquí a Impacto en alguna de las notas que hemos tenido sobre todo los personajes de los que estamos bien orgullosos como latinos en el área del Valle de Delaware. Pero ahora, bueno, vamos a tener oportunidad de que muchos más lo conozcan y lo conozcan también físicamente, porque, bueno, estamos haciendo esta entrevista justamente para que ustedes pues, tengan la oportunidad de leer las estupendas notas de mi compañera Rosalba, que logra hacer realmente una síntesis bien interesante de nuestras conversaciones de impacto, pero también ahora sí que lo conozcan de viva voz. Bienvenido al doctor Arturo Loaiza Bonilla. ¿Cómo estás, doctor? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que tenemos la oportunidad de discutir hoy diferentes temas interesantes y, como siempre, un privilegio para mí también estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, pues el doctor Arturo, él es originario de Colombia. Ahorita nos va a contar un poquito más de su historia, pero les doy así a grandes rasgos. Él es originario de Colombia, pero realmente, bueno, es un orgullo latinoamericano en la ciencia. Él tiene ya muchos años que se trasladó de Colombia para acá. Cuando lo entrevisté la primera ocasión me quedé impactada de que tan jóvenes en Colombia puedan tener un grado de científico y en este caso médico, que desde muy jovencitos ellos empiezan a hacer carrera. Y si no mal recuerdo, por ahí de los 19 años ya estabas como médico, ¿no? O ya, bueno, ya empezabas la primera, como es muy diferente aquí el tipo de años y de grados y cómo se estudia la escuela aquí en Estados Unidos es muy diferente. Pero ahorita tú nos vas a platicar un poquito más, pero me impresionó que a los 19 años tú ya estabas pues bien metido en el mundo científico, en la medicina, y que de ahí, si no mal recuerdo, te fuiste a vivir primero a Florida, y bueno, ahora tenemos el gusto de tenerte aquí en esta área. Él es cancerólogo, es especialista en cáncer. También, si nos cuentas cómo es que adoptaste específicamente esta especialidad, qué fue lo que te trajo aquí a esta área de Filadelfia. Y también sabemos de que, bueno, aunque radicas por acá y tu trabajo primario es en esta zona, también estás viajando mucho en el país y por eso agradezco Chicago y otras ciudades, agradezco mucho esta oportunidad de conocerte. A ver, platícanos, ¿quién es Arturo antes del doctor Arturo? Bueno, muchas gracias. Sí, como bien dices, yo pues nací en Bogotá, en Colombia, una familia bastante extensa como son nuestras familias latinoamericanas, pero en medio de todo fui el primer miembro de la familia que estuvo interesado en hacer medicina. Ahora ya me han seguido varios de mis primos y demás, pero pues yo fui el primero, basado en la experiencia de que mi abuelo él sufría de falla renal y tuvo muchas complicaciones y fue básicamente por falta de acceso a un médico. Entonces, para mí fue impactante esa parte y quise siempre decir, bueno, yo quiero tener algo de conocimiento médico para poder ayudar no solamente pues, a mi nivel profesional, sino a mi familia y ser como un recurso para ellos. Entonces, empecé muy, muy joven. En Colombia, uno termina el colegio y si lo termina temprano, a los 16 años, ya o te vas a trabajar o te pones a estudiar. Y pues obviamente mi objetivo era estudiar, entonces entré a estudiar medicina a la Universidad Nacional de Colombia, que es como la universidad pública más grande del país. No sabía qué tan difícil era entrar porque uno es muy, muy joven en esa época, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar básicamente becado durante toda mis estudios médicos. Y ya cuando me gradué summa cum laude y empecé a estudiar para venirme a los Estados Unidos. Yo siempre quise hacer investigación médica y yo sabía que venir aquí a los Estados Unidos me iba a dar esa oportunidad de crecer profesionalmente y de no solamente ayudar aquí en Estados Unidos, pero más allá. Entonces tenía como esa visión y por eso todos mis libros los compraba en inglés porque eran más baratos y estaban más actualizados. Entonces me sirvió muchísimo por esa parte. Y después de terminar mi servicio social, que uno trabaja un año en Colombia en un
hospital pues ayudando a los pacientes. Aproveché ese tiempo para estudiar todos mis exámenes y me vine a los Estados Unidos. Empecé, hice como una rotación en la Florida y luego fui a Baltimore. Ahí empecé mi residencia. Trabajé con el Instituto Nacional de Salud, el NIH. Empecé a estudiar epigenética, que es básicamente estudiar cómo el ADN de las células se empaca, y también el efecto del envejecimiento en la salud de los pacientes. Y como parte de eso terminé en Johns Hopkins, que es un hospital, una universidad bastante grande en Baltimore para los que no están familiarizados con la universidad. Y empecé a interesarme mucho en la oncología. Yo quería ser médico internista, quería ser médico de pacientes adultos. Me encanta la pediatría, pero quería siempre ayudar como que fuera el contexto de lo que me inspiró a ser médico. Y pues dentro de todos los ramos que existen en la medicina interna, la oncología me pareció muy relevante, bastante interesante porque como tú sabes, no hay un paciente con cáncer que sea igual al otro, y tienen muchas oportunidades de desarrollar investigación y de encontrar mejores tratamientos a lo que actualmente tenemos disponible. Entonces, hice mi especialización en medicina interna, hice investigación allá y bueno, tú sabes, la vida sucede que cuando uno no se da cuenta por algo, estaba estudiando hemato-oncología, mi hermano le diagnosticaron leucemia. Entonces, primer caso en la familia, no sabíamos, pero pues eso pasa y pues por algo nos suceden las cosas. Y pues tuve la oportunidad de ayudar a mi hermano en su tratamiento como parte de mis estudios y pues obviamente me volví aún más interesado en el tema. Entonces me mudé a la ciudad de la Florida, de Miami en la Florida, para continuar mis estudios porque me servía pues para viajar a Colombia, ir y volver, mucho más fácil que estar en Baltimore, y pues apoyar a mi hermano en su tratamiento del cáncer y demás. Una experiencia muy bonita. Estudié en la Universidad de Miami en el Jackson Memorial Hospital, que es un hospital grandísimo que ayuda a muchísimos pacientes latinoamericanos en general. Vienen de todo el mundo y también locales en Miami. Y pues tenía mi clínica de oncología, trabajaba con muchos pacientes allá y me interesé en hacer estudios basados en medicina personalizada. Entonces, ver lo que hace el cáncer, pues la materia como tal, que es los cambios del ADN, y entender cómo utilizar esa información para encontrar tratamientos personalizados para cada paciente. En ese momento, cuando estaba yo haciendo eso, estaba muy temprano la inmunoterapia, las terapias dirigidas, entonces fue como una parte como de entendimiento de ese tipo de cosas que estamos haciendo ahora mucho más prominente. Pero me sirvió muchísimo, pues porque después de terminar mi fellowship, fue cuando me vine aquí a la zona de Pensilvania, vine a Filadelfia. La Universidad de Pensilvania me reclutó como profesor de oncología en el centro de Perelman. Y así fue como me radiqué aquí en Filadelfia, y pues el resto es historia. Ya llevo aquí, ya va a cumplir una década casi de estar aquí en la zona. Y pues gracias a Dios pues he tenido oportunidades de crecimiento profesional. Después de estar 5 años en Penn, conseguí el puesto de médico como investigador primario y director de investigación del Cancer Treatment Center of America, que es un hospital dedicado solamente al cáncer. Bueno, hay noticias hoy. Acaba de ser en unirse a City of Hope, que es un centro de cáncer designado por el National Cancer Institute bastante grande, y ahora básicamente unieron fuerzas para tener una red grandísima a nivel del país de investigación, de acceso a los pacientes con cáncer. Pues obviamente un privilegio tener esa oportunidad para mí. Mientras también ayudo aquí en el estado de Pensilvania como tal, involucrarme en la parte de ayudar a los pacientes. Yo actualmente soy el presidente de la Asociación de Oncología y Hematología del Estado, que es el afiliado principal de ASCO, que es la asociación de oncología más grande del mundo. Y pues tener representación latina y
pues bueno, alguien para mí que yo nunca pensé desde pequeño cuando empecé mi carrera de medicina, un inmigrante, you know, un primer médico en la familia y tener esa oportunidad de ayudar a tantos pacientes y de ser de alguna manera un colaborador con tantos individuos me parece un privilegio y pues obviamente muy contento y pues me agradezco mucho por todas las oportunidades que me ha dado la vida en ese sentido. No, pues oportunidades que te ha dado la vida, pero que tú las has sabido aprovechar definitivamente, porque realmente es, de verdad, cuando estabas hablando se me puso la piel chinita como 5 veces, ¿no? Porque son logros que yo siempre creo que el triunfo de una mujer, de un latino, de un inmigrante es un triunfo mío, ¿no? Un triunfo de la comunidad. Y la verdad es bueno, a veces estamos rodeados de oportunidades que no agarramos y a veces creamos las oportunidades también, como en tu caso, ¿no? Y qué emoción, la verdad, todo lo que estás describiendo, el impacto que puedas haber tenido tan joven además, ¿no? El que te hayan visto, yo creo mira, yo creo que a veces el éxito, como muchos lo visualizan, porque yo creo que el éxito es algo que solamente lo puedes definir tú mismo, que es tu éxito, y no tiene que ver ni con la fama ni con el dinero, pero lograr lo que tú has logrado y que otros te digo, te hayan puesto ahí también las oportunidades, a veces es como un gran peso, ¿no? En el sentido de que pues vas subiendo, y pues tus responsabilidades también van subiendo, ¿no? El impacto que puedas hacer también va subiendo. Y te digo, muchas de las cosas que me impactaron, me recuerdo también desde la primera vez que te entrevisté, fue eso de la medicina individualizada, ¿no? Yo tuve algunos problemas de salud importantes en la primera etapa de mi vida que pasé, yo creo que, bueno, bastante tiempo internada, meses y meses. Y me acuerdo mucho de esos doctores que me decían, es que no sabemos. O sea, tú tienes que entender que hay cosas que no sabemos. Nosotros es más lo que no sabemos de lo que sabemos, ¿no? Y entonces es realmente, pues estamos viendo, porque me hacían biopsias, me hacían esto, me hacían lo otro. Entonces, pero ese tratamiento del paciente, de la persona, de que somos individuos, por eso se llama individuo, porque somos individuales, somos únicos, ¿no? Y el hecho de que muchas veces la medicina lo que hace es ver números, ver estadísticas, ver enfermedades y no ver pacientes, y ser un latino el que ha luchado para que dentro del movimiento interno que pueda haber sobre la individualización de la medicina, pues es impresionante. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has encontrado en esta medicina que también he escuchado, por ejemplo, hace unos años, la doctora justamente de SILAP, Natalia Ortiz, me hablaba de la medicina funcional, ¿no? Y que para mí también fue como que ¿qué es esto de la medicina funcional? Y que tiene que ver un poquito con que hay muchas especialidades que tiene que ver mucho con la interdisciplina cuando tú estás viendo finalmente a un paciente y lo tienes que abordar de diferentes puntos. Y como dices tú, pues una especialidad no te da toda la visión, ¿no? Que ahora tú puedas tener por toda la trayectoria de estudios que tú tienes. La pregunta es esa, ¿cuál es el reto más grande que has tenido que afrontar en este nuevo mundo de medicina en el que tú te encuentras? Porque es a la vanguardia. Sí, no, muy claros los conceptos que mencionas. Bueno, hay muchos retos, obviamente. Uno de los retos más importantes que he visto es la integración de todas estas nuevas fuentes de información que tenemos. Entonces, tenemos información todos los días que viene de la parte de innovación, de biomarcadores, de entender qué medicamentos nuevos están saliendo en el mercado, que ahora básicamente es uno cada semana o cada 2 semanas, e integrar todo eso en el manejo del paciente en el momento apropiado. Entonces, la medicina personalizada para mí ha sido como el reto más importante porque no solamente es ver al biomarcador y el medicamento, sino también lo que llamamos los determinantes sociales de salud, que es entender el contexto del paciente con respecto a en dónde está en su tratamiento
en dónde está físicamente, si tiene acceso a esos recursos, porque obviamente ahí queremos que todos los pacientes tengan acceso a eso y no es tan fácil. Por ejemplo, la parte de investigación solamente se hace en un 15% de todos los centros de Estados Unidos, el resto es médicos de la comunidad que hacen un trabajo excelente, pero tienen menos acceso a esos recursos de investigación, y eso es algo que para mí es un reto grandísimo, pero es algo que yo estoy apasionado en solucionar. Y pues estoy apenas como empezando esa parte para comentarte lo que hacemos en parte de emprendimiento, pero fue lo que me motivó a eso. Y entender que hay muchísimos datos ahora, o sea, tenemos el internet, tenemos acceso a móviles, tenemos plataformas como la que estamos hablando en este instante, pero no las hemos integrado. Tenemos un sistema grandísimo que está todo en lo que llamamos silos, como en espacios cerrados, donde no hay intercomunicación entre ellos, entonces no tenemos una visión grande de nuestras poblaciones, de cómo podemos acceder a medicina personalizada, hacer pruebas apropiadas para cada paciente e integrarla para que todos los pacientes tengan ese beneficio. Y pues obviamente pues solucionar eso no es alguien que lo va a hacer una simple persona, requiere una colaboración grandísima, y eso es parte del proceso de comunicación y amplificación de este problema, pues para encontrar soluciones, ¿no? Problemas hay miles, pero tratemos de encontrar soluciones. Eso es lo que más me parece importante en ese caso. Claro, claro, que es así. Arturo, comentábamos tras bambalinas que esta cuestión del cáncer para la comunidad es muy importante, sobre todo por el impacto tan solo de la misma palabra, ¿no? Para nuestra comunidad, ¿tú cómo les definirías qué es el cáncer? Bueno, el cáncer, pues primero que todo, es la causa principal de muerte entre los hispanos y latinos. O sea, es lo primero que tenemos que saber, que después del cáncer es que siguen todas las otras enfermedades que causan mortalidad a nuestra población. Entonces, eso es primero. Lo segundo es una enfermedad en la cual hay múltiples factores, entonces cada paciente es único. Y el cáncer aparece por cambios a nivel del ADN. Entonces, el ADN es como, en cada célula de nuestro cuerpo tenemos miles de millones de células en nuestro cuerpo, pero cada célula tiene un núcleo, que es como el libro que la célula usa para entender sus funciones. Entonces, como el manual de instrucciones para hacer una receta o para hacer lo que tienen que hacer ese día en la célula. Y por razones múltiples puede ser una predisposición familiar que no es tan frecuente, es más usualmente algo que sucede por razones múltiples, por de pronto exposición a ciertos factores, como por ejemplo el cigarrillo, o exposición bastante frecuente de alguna forma al sol o a radiación. Y otros efectos, pues por ejemplo, pacientes que tienen una predisposición previa, hay un cambio en el ADN. Nosotros, siempre que las células crecen y se multiplican, hay una posibilidad de error, ¿no? Nada es perfecto, así como nosotros no somos perfectos como individuos, las células se comportan de la misma manera. Entonces, cuando se dividen hay algunos errores, pero hay sistemas de corrección. Entonces, hay ciertos procesos que corrigen esos errores a diario, pero así como nosotros envejecemos y se nos olvida dónde dejamos las llaves del carro, o si apagamos la estufa, o si se nos olvidó pagar una cuenta, lo mismo le pasa a las células. Entonces, errores que suceden a nivel de la multiplicación de esas células pasan sin chequearse, y el cáncer se desarrolla. Entonces, cuando hay ciertas mutaciones, el cáncer empieza a crecer, y esas mutaciones se llaman las mutaciones como canónicas, o mutaciones que son las principales. Pues básicamente sabemos que ciertos cánceres tienen unas mutaciones específicas que los caracterizan. Entonces es como el apellido del cáncer. Así sabemos qué tipo de mutaciones. Y lo que hacemos ahora con tratamiento es, primero que todo, es
encontrar el cáncer antes de que se vuelva metastásico o que se disemine. Entonces queremos encontrarlo en donde apareció y removerlo. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene más de 45 años, hacerse una colonoscopia. ¿Por qué? Porque los pólipos que aparecen en el colon son los que van a generar cáncer en un futuro. Esos pólipos ya tienen un crecimiento normal y tienen unas mutaciones pequeñitas, pero todavía no se ha vuelto suficiente para generar cáncer. Si cortamos ese pólipo haciendo una colonoscopia, estamos básicamente previniendo que el cáncer aparezca en un futuro. Si nos demoramos en ir a hacer en ir al gastroenterólogo, o no me da pereza ir al médico, o no quiero tomarme el medicamento para que puedan ver bien en la colonoscopia, estamos básicamente dejando que ese pólipo, que era en teoría no tan maligno, evolucione de una manera maligna y se vuelva cáncer. Y a veces se puede progresar tan rápido que no alcanzamos a verlo antes de que podamos removerlo con cirugía, y pues estamos lidiando con un cáncer avanzado. Entonces, eso es solamente uno de los ejemplos pues claros, sobre todo en los pacientes hispanos. En el cáncer de colorectal es de los más frecuentes. Entonces, yo soy oncólogo gastrointestinal, entonces para mí es súper importante tratar de que los pacientes tengan acceso a tamizaje o hacerse screening temprano antes de eso. Entonces, como en resumen, el cáncer es una enfermedad muy seria, como todos sabemos, nos afecta a todos. Tener el cáncer no es culpa de nadie, o sea, hay gente que piensa que no, que es que yo qué hice malo para merecerme este cáncer. No, la mayoría de pacientes aparece el cáncer porque sí, porque es parte del proceso de envejecimiento, pero hay medicamentos, hay tratamientos que pueden encontrar el cáncer más temprano y podemos encontrar curas en esos casos. Y lo más importante también es entender que no hay un tratamiento único para el cáncer y no hay una cura única. No existe como que no, me tomo esto y ya solucioné, no. Es una enfermedad muy compleja que tiene muchísimas formas de crecimiento, y por eso es importante no solamente entender de qué está hecho el cáncer y qué tratamientos hay disponibles, pero también entender que es multidisciplinario y que no hay una solución única. Entonces, siempre hablar con el oncólogo y tener una comunicación franca, entrar en estudios clínicos es muy importante también. Participen, porque solamente los hispanos solamente somos 1% de los que estamos involucrados en estudios clínicos en oncología. Entonces es absurdo. O sea, básicamente el 99% de los participantes están tomando ventaja de esos estudios y nosotros solamente 1%. Entonces, aprovechemos esas oportunidades y entremos en la parte de innovación en oncología, que vamos a ayudarnos no solo a nosotros, sino a los pacientes en el futuro también. Wow. Híjole, antes que nada, yo ahorita, bueno, lo que quieras decir tú también, Rosala, pero es que son tantas cosas que se me vienen a la mente cuando hablas, Arturo. Uno, agradecerte eso, ¿no? De que no se culpen. Hay un problema de culpabilizar, y la verdad es de que lo hemos hablado también aquí en otros espacios. Estos coaches y todo esto se han vuelto tan de moda, y que no, que tú, que dominas el cáncer y es casi tu culpa. Yo me encuentro tantas notas de mucha gente que inclusive son pues gente preparada y gente que está diciendo, o sea, que son médicos o que son, o bueno, ni siquiera tantos, la verdad es que muchos son de estos coaches que yo difiero muchísimo. Yo recuerdo hace tiempo que leí un libro de psiconeuroinmunología, y que efectivamente hay mucho que ver con el sistema inmunológico, pero no hay fórmulas perfectas, ¿no? Y tan así puedes ver que, igual con la depresión, por ejemplo, ¿no? No distingue estatus migratorio, no distingue color, no distingue raza, no distingue si eres recientemente la Miss Estados Unidos y rompiste la historia como siendo la primera guerra. Bueno, todo esto no hay realmente como recetas, por lo tanto hay que incidir mucho en esto de que no se sientan culpables las personas que tienen cáncer. Claramente, más responsables sí de no prevenirlo, pero por ejemplo, tú nos dices 1%. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque trabajamos demasiado, porque culturalmente sentimos que podemos. Brevemente te describo. Mi papá murió de cáncer de no-Hodgkin. Y mi papá era la persona más optimista que conozco en toda mi vida, en toda la historia.
era la persona de verdad súper optimista. Y yo digo, su optimismo lo mató. Porque él no creía que tuviera cáncer, ni que estuviera muy mal. Y retrasó muchísimo todo. Y desgraciadamente en un mal sistema también de salud en México, a pesar de que él había trabajado en el Seguro Social, él confiado en el Seguro Social, fue y murió ahí. Cuando de hecho nos dimos cuenta de que tenía non-Hodgkin ya muerto. Y era una de las cosas que yo y mi hermana y yo, perdón, le habíamos sugerido al doctor. Oigan, así como haciendo el estudio, yo creo que mi papá puede tener no Hodgkin. Bueno, Hodgkin yo había dicho, y mi hermana. Y ya, bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Son doctoras? ¿Son médicos? ¿Quiénes son? Dice, no, pero es mi papá. O sea, me puse a investigar, es mi papá. Tú tienes no sé cuántos pacientes, yo tengo un papá. Resultó que desgraciadamente habíamos tenido razón y no somos médicos. La cuestión es que no tiene nada que ver el optimismo o el pesimismo. O sea, yo tengo muchas personas también. Mi mamá misma es la persona más negativa que conozco, ¿no? Ella siempre, bueno, padeció de muchas cosas y gracias a Dios tiene 80 años y tiene 1000 operaciones, 1000 cosas, pero está viva y no ha desarrollado cáncer. Entonces, por eso digo, ahí creo que es un ejemplo bien claro que les expongo, de que no se dejen llevar por eso, de que no, que los remordimientos, que el perdón. Yo no digo que no ayude, soy psicóloga, yo sé que ayuda el estado de ánimo y ayuda el que tengas una network de personas, la fe ayuda en la recuperación del cáncer de cualquier enfermedad, infección, etcétera. Pero, ¿cómo explicas este 1%? Si es falta de acceso, falta de tiempo, es falta de interés. La gente que quiera a lo mejor ser parte de estos estudios, pero que no tiene documentos, por ejemplo, y que a lo mejor el hecho de que puedan tener un tipo de acceso a ser tratados puede ser justamente este tipo de investigaciones, visto que ellos no tienen seguro médico. Sí, pues es como mencionas, múltiples razones, pero sí es un problema muy, muy grave. En general, como te digo, 1%, a pesar de que los hispanos somos más o menos el 17% de la población de Estados Unidos y creciendo aún más, y pues obviamente va a haber un crecimiento exponencial en un futuro. La mayoría de pacientes no entran en estudios. Entonces, primero es conocimiento. Ellos piensan, bueno, muchos pacientes piensan que entrar a un estudio clínico es que van a ser con ese conejillo de Indias o les van a dar un placebo o en general en oncología, en cáncer. La gran mayoría, digamos el 99.9% de los estudios te dan el tratamiento estándar que ibas a recibir independientemente, pero te dan algo adicional que puede mejorar esa respuesta que ya sabemos es subóptima. Si ya tuviéramos curas para todo, pues no es para qué estudios, ¿no? Pues ya tenemos solucionado el problema, pero no, la gran mayoría de pacientes van por múltiples tratamientos, múltiples líneas, y entendemos ahora que la única forma de tener acceso y para desarrollar los nuevos medicamentos y los del futuro es por estudios clínicos. Todos los medicamentos actuales que han revolucionado el manejo del cáncer han ido por estudios clínicos y pues la única forma de no esperar ahora, porque nosotros, o sea, un paciente con cáncer no dura 10, 15 años con un cáncer avanzado, es cuestión de urgencia. Tenemos que tener acceso ya mismo. Si tú tienes un biomarcador y tienes un medicamento disponible, empezarlo ya, o sea, es el mejor momento. Entonces, primero esa parte como de solucionar la parte del miedo de los pacientes, de entender que eso no es problema. Segundo, la mayoría de estudios clínicos están cubiertos por el seguro y inclusive por Medicaid. Y tenemos muchos estudios donde hay fundaciones grandes que ayudan a pacientes con transporte, con todo lo que sea necesario, porque obviamente pues la industria quiere que los pacientes tengan acceso a esos medicamentos. Entonces, simplemente es empoderarse con información, encontrar quién te puede ayudar. Así tú no tengas un estatus migratorio solucionado. Nosotros como médicos no vemos a ningún paciente por ese estatus. O sea, yo veo a un paciente en consulta y yo no tengo ni idea si tiene green card, si no, si se casó ayer, si llegó antier se quedó en su visa. No, o sea, nosotros no tenemos nada
de esa parte. Lo importante es que si el paciente es apropiado para el estudio clínico y está sufriendo por cáncer, queremos ayudar al paciente. La parte socioeconómica es importante, pero pues no lo consideramos nosotros como un factor limitante, sino como algo que tenemos que sobrellevar y mejorar para que no haya problemas en acceso al medicamento o al estudio. Y la otra parte es también la información, que tengan certeza de lo que se está haciendo, educar al paciente con información en español, en su idioma nativo, para que entiendan eso, y representación. Entonces, la mayoría de oncólogos no somos latinos o hispanos, entonces la representación es importante. Entonces, no sabes la diferencia que ha hecho en algunos casos que el paciente o la familia, yo puedo hablar con ellos en español. Así ellos hablan inglés perfectamente, simplemente la opción de poder hablar de esta manera y entender el contexto cultural, social, es muy importante. Entonces, ojalá que podamos no solamente nosotros como hispanos ser más en esta parte del sistema de salud, sino que los que están involucrados también entiendan esa parte y se vuelvan culturalmente, pues, como que entiendan esa parte de nuestra cultura. La gente ahora pues está viendo bueno, Disney, por ejemplo, está ahora en la parte multicultural, entonces tenemos Coco y tenemos Encanto y tenemos todas estas películas, y esperamos que eso ayude para que la gente entienda que somos un país diverso, y también eso tiene un impacto en el acceso a toda la información que queremos diseminar. Sí, sí, es interesantísimo, Arturo. Y a mí me emociona mucho la parte que mencionas acerca de tratar el cáncer de manera personal. Y más, bueno, ya a estas alturas de la tecnología y del conocimiento científico, de involucrarse más con lo que es el ADN, ¿no? Y que la gente sepa más qué es el ADN. Y bueno, ahora que estamos viendo estas vacunas que están contra el COVID, que son de ARN mensajero y que de repente dicen, bueno, me van a inyectar un ADN y sabemos que trae cierta información y que eso me puede generar más que un bien, un mal, y bueno, toda esta serie de cosas. Y está muy interesante que en esta nueva manera de tratarlo esté la epigenética, como tú dices, ¿no? Que es precisamente la manera como el ADN se manipula o se está utilizando. Para eso también utilizan lo que mencionabas, los biomarcadores, ¿no? En este caso, ¿qué es un biomarcador? ¿Cómo lo utilizan? Exacto. Entonces, los biomarcadores es, es básicamente como llamamos a cualquier sustancia o algo que podamos analizar en la parte del cáncer. Entonces, por ejemplo, un biomarcador es cuando te hacen una biopsia para ver si tienes cáncer. Nosotros hacemos ciertos estudios, usualmente son tinciones, o sea, son cosas muy lógicas en el microscopio. Les ponemos unas tintas a ver si salen positivas o negativas en el tumor, y eso nos indica los biomarcadores, por ejemplo, en cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de seno tiene receptores de estrógeno y progesterona y otro receptor que se llama HER2 o HER2. Eso se determina, no es con nada básicamente súper avanzado, es simplemente hacer la tinción, y si es positivo para estrógenos o progesterona, sabemos que el paciente se beneficia de terapias que toman por vía oral, que disminuyen el riesgo de cáncer al bajar la producción de ciertas hormonas en el cuerpo. O el cáncer de próstata, por ejemplo. Si el cáncer de próstata sabemos que el antígeno prostático es un biomarcador. Entonces, y es un biomarcador en la sangre. Si el antígeno está elevado en la sangre, usualmente requiere que analicemos si de pronto hay algo en la próstata para hacer una biopsia y encontrar si tiene marcadores cancerígenos o no, y manejarlo apropiadamente. Entonces, eso es un concepto básico de biomarcadores. En las últimas, digamos, en la última década, hemos encontrado mejores formas de analizar el cáncer de diferentes maneras. Entonces, empezamos con las tinciones, que se llama inmunohistoquímica, que es lo que se ve en el microscopio, seguido por un tema que se llama el FISH, que es básicamente ponerle algo fluorescente, y vemos cambios puntuales en el ADN
en un microscopio que mira cosas fluorescentes. Eso es el FISH. Y lo otro, que es más avanzado, es lo que se llama la secuenciación genómica o la secuenciación de siguiente generación. Y es básicamente, en vez de ver un gen solamente en el paciente o en el cáncer como tal, estamos analizando todos los genes. Así como cuando hicimos el proyecto del genoma humano, donde se miraba cómo nosotros estamos hechos en todo nuestro ADN, todos los cromosomas los leyeron uno por uno, y todas esas letricas que hacen el ADN, mirar cómo está en nuestro libro de recetas a nivel global. Podemos en el cáncer ver cada uno de los genes que pueden estar afectados, y si un gen está afectado en cierto sitio, por ejemplo, digamos si hay una mutación en cáncer de pulmón, hay unas mutaciones muy claras donde hay, digamos, en el libro de recetas un gen que se llama el gen EGFR, y ese gen está afectado en la página número 3, en el párrafo número 5, en la letra, en vez de haber una letra T, hay una letra P. Sabemos que eso le cambia el significado a la receta y le ponemos azúcar en vez de sal a la receta. Eso es lo que hace el cuerpo, y con eso significa que el cáncer aparece ahí. Si encontramos ese typo o ese error ortográfico y lo logramos localizar, hay medicamentos que básicamente van y hacen el whiteout, le cambian la letra y la ponen otra vez normal. Entonces la célula deja de crecer por esa vía y se normaliza el proceso de cáncer, y el cáncer deja de crecer. Entonces, eso es un biomarcador específico en el ADN, y lo encontramos ahora muy fácil. Básicamente, el paciente tiene cáncer y decimos, bueno, queremos ver de qué está hecho el ADN de tu cáncer. Entonces lo hacemos o en la muestra que se sacó de la biopsia, o ahora aún más avanzado, se toma con una muestra de sangre. Simplemente se toman así como cuando vas al médico y que te hacen laboratorios para mirarte el colesterol o la hemoglobina, lo mismo, 2 tubitos de sangre se mandan, y en 10 días, así de rápido, ya tienes los resultados de si tu cáncer tiene alguna mutación, que podamos utilizar medicamentos para frenar el crecimiento del cáncer. Entonces, esos biomarcadores son los más relevantes ahora y los que han llevado a estudios clínicos más avanzados. Entonces, hay muchas opciones ahora. El tratamiento del cáncer no es el mismo que había en nuestras épocas de nuestros papás o nuestros abuelos, que decían, no, yo no para qué uso quimioterapia si mi abuelo se tomó eso y a los 3 días se murió. Ya no es lo mismo, es muy, muy diferente. Lo que decimos como quimioterapia son básicamente más de 120 compuestos diferentes usados en combinaciones diferentes. Hay terapias dirigidas que son tomadas, son medicamentos, una pastilla al día, por ejemplo, que puede frenar el cáncer. Y hay inmunoterapias, que son terapias que utilizan tu propio sistema inmune, despiertan a la policía como, hey, despiértate, ataca el cáncer. Van, despiertan y eliminan el cáncer. Entonces, hay muchísimas cosas ahora que podemos utilizar, y los biomarcadores es la vía para encontrar cuál es el más apropiado para cada paciente. Híjole, qué emoción cuando lo describes. Otra vez me puse chinita. Porque es cuando dices, vaya y despierte, ¿no? Y estando tú, mira, es tan importante desmitificar tantas cosas, porque también lo comentaba hace poco que teníamos el privilegio también de conversar con otra persona que está dentro de la medicina, y que decía que hay estos programas últimamente los he empezado a ver, porque yo no los veía antes, pero los he empezado a ver de todos estos programas de médicos, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de tantas cosas falsas que ponen ahí, ¿no? Por ejemplo, también eso de los placebos en lo del cáncer, o sea, tantas cosas, pero es la gente, o sea, es lo que ve la gente y es la idea que tiene la gente, ¿no? De muchas cosas que están bien retiradas de la realidad, y sobre todo, como dices tú, todas las semanas, 2 semanas, y hay un medicamento nuevo. Si hay algo dinámico en el mundo, es la medicina, ¿no? Y bueno, me gustaría ahorita hablar justamente cómo ha afectado en el mundo de tu mundo, que es más que nada, bueno, de investigación y de cáncer, y me encanta también esa, para solucionar problemas, o sea, tú estás solucionando problemas, y creo que eso deberíamos de todos meternos ese chip de que estamos aquí en el mundo para solucionar problemas.
y depende de la actitud de cada uno de si esos problemas a veces nos van a aplastar o vamos a seguir pasando pues esta energía positiva de querer solucionar muchos problemas que sí están a nuestro alcance. Pero ¿cómo ha impactado el mundo en estos 2 años que tenemos ya con la pandemia, el mundo del cáncer, el mundo de la investigación, a tus mismos pacientes? Si ha influido el hecho de que, por ejemplo, ¿tú qué opinas de las vacunas, referente que se sabe que desde el principio las vacunas fueron aconsejadas para las personas que estaban inmunodeprimidas o que tenían condiciones de salud como el cáncer? Platícanos cómo ha sido esos 2 años para tu mundo, te digo, dentro de la investigación y dentro de la clínica también. Sí, como bien dices, obviamente la pandemia nos ha afectado a todos de múltiples aspectos de nuestras vidas, pero lo que sí es claro es que el COVID afecta muchísimo a los pacientes oncológicos. Todos los pacientes con cáncer tienen un riesgo mayor y eso lo hemos demostrado no simplemente intuitivamente, sino hemos hecho análisis de múltiples instituciones a nivel del país y global. Yo participé inicialmente pues, en un consorcio que se llama el COVID-19 and Cancer, o CCC19, donde empezamos a analizar de manera anónima, o sea, pusimos los pacientes la información de ellos y analizamos en conjunto miles de pacientes con cáncer de todo el país y vimos cómo los pacientes con COVID tenían un mayor riesgo de hospitalización, de mortalidad y de morbilidad, y también obviamente lo que se llama el post-COVID o el long COVID ahora, que es COVID crónico, que son síntomas asociados también a la infección. Y vimos cómo también la vacunación ha hecho una diferencia significativa. Los pacientes que ahora están vacunados tienen un riesgo muchísimo menos de tener no solamente enfermedad sintomática, que no sabemos que las vacunas no son 100% efectivas, nada es 100% efectivo en este mundo, pero sí te disminuyen muchísimo el riesgo de estar en el hospital, de fallecer por COVID o por complicaciones del COVID, y también te permiten seguir manejando tu cáncer. O sea, una cosa importante no es solamente lo que hace el COVID, sino lo que pasa porque me dio COVID. Entonces no puedo ir al médico, estoy aislado, no me pueden dar quimioterapia, no me pueden dar tratamiento de nada. Entonces todo se está demorando por eso mismo. Entonces es en el mejor interés nuestro como pacientes oncológicos y pues promover esa parte, porque me estoy ayudando a mí mismo y puedo seguir manejando mi cáncer sin ningún problema. Entonces es algo que yo le insisto mucho a mis pacientes. Hay pacientes que dicen, no, pero me va a hacer magnética, o sea, cosas así súper, que me tengo que discutir con ellos porque hay mucho mito en internet. Sí. Pero les digo, a ver, seamos lógicos. Yo que soy tu oncólogo, que soy jefe de investigación, mira todo lo que he estudiado, o sea, no soy el de la esquina que te está diciendo, no te estoy dando un chisme. Claro. Yo tengo 3 dosis encima. Entonces, a no ser que tú pienses que vas a vivir más que yo, que te estoy ayudando aquí. O sea, la idea es, si yo como médico te digo que yo te puedo ayudar a manejar tu cáncer y me estás dando toda la confianza en darte medicamentos completamente avanzados, complejos, ¿cómo no me vas a tomar el consejo de vacunarte? Si te va a ayudar a ti, y aparte de eso, yo tengo las dosis. O sea, no te estoy diciendo que hagas algo que yo no iría, sino yo mismo me lo hice, mi familia la tiene, todos lo tenemos. Entonces, esa parte de a veces que la gente no, como que no conecta, entender que nosotros queremos es que los pacientes vivan y sean felices y vivan vidas productivas, y a veces como la internet, chisme y las cosas locas que la gente pone en internet pueden distorsionar muchísimo el mensaje. Entonces, nada, confíen en su oncólogo. Si lo confían para el manejo de su vida, de su cáncer, confíen que nosotros queremos que vivan vidas felices y que la vacuna es simplemente algo que les va a ayudar a llegar allá. Sí, definitivamente. Y me emociona mucho, Arturo, que menciones que tienen el deseo de que la gente viva, que el tiempo que les quede por vivir, que lo vivan bien, ¿no? Sano.
Y eso creo que es muy, muy importante. Y me da también como esperanza de saber que tal vez el cáncer esté ya en vías de que algún día no sea una enfermedad mortal, ¿no? Porque existe sobre todo la prevención, que es lo que ustedes también están abogando, ¿no? Y para eso, y bueno, finalmente, platícanos un poco acerca de este programa 1000K Singularity, que me parece Ujú. que está en su objetivo es precisamente eso, ¿no? Como no erradicar el cáncer, porque como tú lo acabas de mencionar, lo traemos en el ADN, ¿no? Pero sí por lo menos de detectar, prevenirlo y hacer que la gente lo tenga, lo trate y lo supere. Platícanos un poquito Exactamente. de este programa. Ujú. Claro que sí. Bueno, entonces, como mencionaba más temprano en la discusión hoy, eh, siempre quise hacer algo de emprendimiento en cáncer y pues eso me llevó a cofundar una compañía que se llama Massive Bio. Y la idea de Massive Bio es utilizar tecnología a escala, utilizando inteligencia artificial para analizar en forma casi que inmediata toda la información de los pacientes, incluyendo la parte genómica, y encontrar estudios clínicos para el paciente en tiempo real. Entonces, hasta ahora, encontrar un estudio a mi paciente me demoró mínimo 1 hora, yo sentado revisando los estudios, hablando con tal persona, haciendo Google, mirando clinicaltrials.gov, y al final del día también tengo el resultado, pero el paciente no sabe si lo puedo ayudar o no, si está abierto el estudio en esa parte. Quería solucionar eso de alguna manera. Y la tecnología está disponible. Entonces la idea fue desarrollar esta máquina, este engine que se llama Synergy AI, que es básicamente una fuente que es capaz de coger toda la información. Tienes, digamos, un récord escrito en unos papeles. El sistema lee básicamente hace como visión por computadora, hace análisis óptico de reconocimiento de caracteres y con eso lo vuelve estructurado en el sistema. Una vez está esa parte, también analiza toda la parte genómica del cáncer, todos esos resultados que hemos hablado, y hace un matching con respecto a los estudios clínicos que están disponibles en el paciente en todo el mundo, pero también tiene filtro para lo más cercano del paciente en cierto número de millas, y te da un reporte. Usualmente es capaz de analizar toda la información en 17 segundos. Entonces la idea es que no importa en qué parte del mundo tú estés, tener la opción de entender qué estudios clínicos que yo estoy elegible y que pueda utilizar en el momento que sea más apropiado. Puede que yo esté perfectamente bien ahora y no requiera nada, y eso está muy bien, pero yo quiero ser proactivo, no quiero esperar hasta que ya mi cáncer progresó y estoy corriendo, buscando opciones, sino ya tengo esa información a la mano y puedo ayudar a mí mismo y entro a un estudio clínico, ayudo también a la industria de la investigación y ayuda a otros pacientes en un futuro. Entonces, creamos este programa que se llama el 100K Singularity, donde tenemos un objetivo bastante ambicioso, pero completamente posible, de encontrar estudios clínicos para 100,000 pacientes con cáncer aquí en los Estados Unidos. Es absolutamente gratis, no tiene nada de como que tienes que pagar, no, es mandas la información, nosotros te damos un reporte y tú y tu oncólogo se encargan de decidir si es lo mejor para ustedes. Entonces la idea aquí es empoderar al paciente con información en tiempo real y ayudar a la mayor cantidad de pacientes posibles que existan en los Estados Unidos. Entonces, bueno, y a nivel global. Si viven no sé, tu familia vive en México, en Brasil, en Colombia, en España, donde quieran, lo mismo se puede hacer sin ningún problema porque la tecnología es agnóstica de localización, de todo. Entonces, ese es el programa. Entonces, los que quieran involucrarse se meten a www.massivebio.com, so MASSIVEBIO.com, y se introducen ahí, ponen simplemente su contacto. Nosotros nos encargamos de que
de conseguir los récords en la parte de médico, no tienen que hacer nada. Y les damos un reporte apenas esté la información. En 48 horas de obtener la información de nosotros del médico, les damos un reporte. Y seguimos el paciente todo el tiempo, lo que ustedes quieran, pueden volver a meter la información cuando quieran. Queremos ayudar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque entre más pacientes, más eficiente se vuelve el sistema. El objetivo de todo esto es verlo, lo que se llama singularity, por eso. La singularidad es cuando un sistema ha tenido tanta información que es capaz de procesar las cosas de una manera automática y se genera un breakthrough, como que sales, él está subiendo hacia el espacio y entras a la velocidad máxima y ya, saliste. Ya después de ahí no hay vuelta atrás, el sistema es 100% efectivo. Entonces, eso solo lo logramos con muchos pacientes. Y la idea es no solamente mejorar el sistema, sino ayudar a todos los pacientes en ese proceso. Entonces, utilizar esas tecnologías para nosotros es ideal. Ya hemos ayudado a 44,000 pacientes a la fecha de hoy. Y pues la idea es ayudar a muchos más. 100,000 es como el tope mínimo. Queremos ir más allá de eso. Entonces, les doy la bienvenida a los que quieran. Si tienen un vecino, un amigo, el que sea, que tenga cáncer, no importa. Avísenos, se meten en el sistema, los ayudamos en donde estén. Y ese es el objetivo de esta iniciativa. Pues vamos a ver cómo nos va, pero pues obviamente muy contento con eso y sabiendo que podemos salir de aquí, de Pensilvania, de Filadelfia, ese tipo de iniciativas. Es para mí algo muy, muy interesante. Sí, no, más que interesante, qué emoción, la verdad, Arturo. Yo estoy impactada, podríamos quedarnos platicando muchísimo tiempo, pero también quiero honrar tu tiempo. Decirte que definitivamente, bueno, creo que todos tenemos un familiar o alguien. ¿Puede estar en remisión ese cáncer o tiene que estar activo? O sea, usualmente activo por si quieres, pero si hay, digamos, un riesgo de que haya una posibilidad de recaída por factores adversos, no hay ningún problema en discutir esa parte, porque también hay estudios para pacientes que están en vigilancia. Entonces, obviamente los que más necesitan están en manejamiento activo, pero si están en remisión y tienen una duda y quieren saber si hay un estudio para el caso de ellos, bienvenido sea. Pues sí, mira, fíjate que yo definitivamente, y otra vez, no es de que me guste, o sea, sí me gusta involucrar porque quiero como que ejemplificar y yo creo que el mostrarnos siempre vulnerables es importante, porque a todos nos afecta, ¿no? Y lo decía la otra vez, que por ejemplo muchos de los psiquiatras que ahorita están pasando la mal con la pandemia y muchas cuestiones de salud mental y demás, pues entran a la psiquiatría porque tuvieron algún familiar, algo que te conecta, ¿no? Y hay que acabar con estos tabús, porque se vuelve un tabú, ¿no? Hay mucha gente que yo conozco que ha tenido COVID y que me dice, pero no le digas a nadie. Yo no lo puedo entender, pero mi hermana también tiene cáncer, ella tuvo a los 39 un cáncer de seno, por eso te iba a retomar esto, y bueno, después le hicieron mastectomía en uno, años después se recuperó, pero después le tuvieron que hacer mastectomía en otro, y después le quitaron ya la tiroides, y ahora le acaban de hacer otro en la vesícula, porque parecería que podía haber sido cáncer, y un cáncer de vesícula es como muy, por lo que entendí, tremendo. Entonces le tuvieron que operar prácticamente muy rápido porque todos estos antecedentes de cáncer. Entonces seguramente ya tienes una clienta ahí, en el sentido cliente, de paciente, de persona, porque lo que estás diciendo que además es algo gratuito y que pueden estar fuera de aquí, es extraordinario. El hecho de que a veces también dicen de la vacuna, de que si te ponen el chip, yo siempre digo, si ya tenemos un chip todos, ¿no? O sea, ya nos tienen, el análisis de datos es increíble, hay muchos estudios, hay muchos documentales que hablan cómo hay esas empresas en Europa y en muchos países que son como plantas de datos, ¿no? Y así como parecen las películas, y ahí te tienen todos tus chats, compañeros, todo, es más, yo sé que ellos pueden predecir si me voy a morir yo más o menos en 15, 20, 10 años por tus hábitos, por lo que duermes, por lo que consumes, por lo que compras, etcétera. Entonces, si ya están utilizando toda esta inteligencia, ¿no? Algoritmos y demás, vean por favor la caricatura de esta semana de nuestro querido compañero, él es venezolano, está en Argentina y él es el que hace nuestras caricaturas de las aventuras de Kiro, porque tiene que ver con lo que estamos diciendo, ahorita no se las revelo para que la vean. Me voy a acordar también de lo que dijiste de Coco y de Encanto, porque también creo que eso nos ha ayudado muchísimo más que cualquier NAFTA y que cualquier tratado de no sé qué.
el hecho de que Disney, esto, ¿no? Hacer que y haga que cada vez esta diversidad sea más rica y más aceptada en vez de poner muros, ¿no? Sino hacer puentes. Pero te comentaba por lo del cáncer de mama, que es uno de los más populares y que yo desgraciadamente, no es de que quiera tener cáncer, pero yo digo, chin, si me toca tener cáncer, que sea de mama, porque hay muchos recursos, muchas organizaciones que te dan hasta cuestiones gratuitas, justamente porque hay muchas fundaciones, ¿no? Por justamente ser pues, el estigma, ¿no? Decir que casi si no tienes senos no eres mujer, cuando yo creo que definitivamente no va por ahí. Pero digo, qué desgracia para otros tipos de cáncer que no tienen tanta investigación, que no tienen tantos recursos, que no tienen tampoco el hecho de que puedan existir esas redes de apoyo tanto para las personas que sufren como sus familiares y demás, que desgraciadamente pues muchas mujeres pues sí tienen ese beneficio en el caso del cáncer de seno. Por ejemplo, sé que el cáncer de ovario, que no es un cáncer tan popular, digamos, no hay tanta, digo, no hay grupos de apoyo, y es los más mortales para las mujeres, ¿no? ¿Qué nos puedes decir ya para cerrar? Y yo digo, agradezco tu tiempo, pero sí me gustaría que nos conversaras un poquito sobre esta situación y cómo poder acceder a esa ayuda sobre cánceres un poco más extraños. Sí, precisamente por eso mismo se hizo la iniciativa, es porque lo más interesante es que hay bastantes estudios, pero la mitad de estudios cierran porque no hay suficientes pacientes. Y sabemos que si hay pacientes. En la última década han habido básicamente 12 millones de pacientes diagnosticados con cáncer, pero solamente 0.1% entraron en un estudio clínico. Entonces, y la mitad de los estudios, por el otro lado, clínicos cierran porque no tienen suficientes pacientes. Entonces, claramente hay una desconexión. Tenemos suficiente oferta, suficiente demanda, pero no se comunican. Entonces, la idea es encontrar algo que los una y solucionar ese problema. Entonces, perdón, interrumpo aquí. Y una responsabilidad son los medios de comunicación, porque en vez de estar, la verdad, comunicando tantas cosas tan desagradables en la televisión, en cualquiera de los canales, desde Fox hasta CNN, y que están encastrados en esta situación política, económica y todo, cuando estas son las noticias que deberíamos estar difundiendo. Por cierto, te iba a decir, ¿cómo ustedes han logrado justamente o cómo están haciendo llegar este link que después nos vas a pasar por escrito bien y Rosalba para que lo pongamos en el sitio web, a dónde se pueden dirigir, si hay algún correo electrónico, algún lugar en donde la gente pueda pedir más informes, etcétera? Pero los medios de comunicación ahí están fallando, ¿no? Pero ¿qué están haciendo ustedes para llegar justamente? Pues lo que estamos haciendo es utilizando todos los medios sociales. Entonces estamos promocionándolo en estudios clínicos en Facebook, nos metemos en Ask Me Anything en Reddit, hablamos, hacemos a veces en Google para que los pacientes vean, pero pues obviamente pues nosotros somos una compañía que está apenas empezando y pues no tenemos el presupuesto de miles de millones de dólares que tienen otras compañías que quieren vender, no sé, camisetas o Etsy o cosas así. Entonces, obviamente no somos tan populares o tan sexy como otras cosas que están presentes. Entonces, pues, primero te agradezco muchísimo porque este foro yo creo que muy impactante en ese sentido. Y como tú bien dices, sería bueno que, por ejemplo, si hay 2, 3 estudios nuevos que aparecen para cierto cáncer, o este es el mes, no sé, digamos el mes del cáncer de ovario o el cáncer de páncreas. Como honor a ese mes, vamos hoy a invitar a los médicos principales de la zona que tienen estudios clínicos para eso. A ver, cuéntanos, ¿este estudio qué hace? No, este es el medicamento tal y hace tal. Ok, muchas gracias. 5, 10 minutos. Si cualquier paciente está interesado, comuníquense aquí con nosotros los conectamos y pues pueden poner más bios si quieren, nosotros los conectamos a lo que sea. Pero es esa parte, ser, digamos, lo que llaman el PSA o el servicio social, el anuncio, digamos, hacerlo mensual, avisar qué estudios hay disponibles para los pacientes en ese momento, si hay un estudio nuevo que abrió,
o si hay resultados que de pronto están ahora disponibles por un estudio que acaba de salir. Entonces, siempre hacerlo desde la parte científica, no es aquí promocionar un medicamento o una compañía farmacéutica, no, es encontrar qué hay disponible para que el paciente pueda acceder a esos estudios y pues idealmente para mí es que no solamente esté en un sitio específico, sino traer, digamos, aquí en Filadelfia tenemos Penn, tenemos Temple, tenemos Jefferson, tenemos inclusive Cooper en New Jersey, está Capital Health, está Tower Health, todo este punto, la idea es traer a todos los estudios clínicos y ofrecer a los pacientes las opciones que tengan disponibles para que puedan ir al sitio más rápido y cercano. Wow, pues yo me comprometo a abrir este espacio. No seremos muchos, pero somos machos, como dicen por ahí. Y de poco a poco, como dicen, de poquito en poquito se llena el jarrito. Y está abierto, como dices tú, a lo mejor 10 minutos. Tenemos otra doctora, no se conoce la doctora Nilsa, pero es la que lleva la carrera de STEM allá en Esperanza College. Y otros, yo estoy segura que ya tengo en la mente a varios doctores también latinos que no solamente viven aquí en el área, sino de diferentes lugares que tienen la oportunidad de entrevistar, y te había dicho que me habían impresionado que sobre todo los colombianos destacan muchísimo. Yo no sé si voy a ser partícipe de algún día que te den a ti un premio Nobel, pero ya yo te doy el premio noble, del corazón noble y dedicado al servicio de la comunidad, y por eso te digo, si nosotros podemos contribuir en algo pequeño y tú te vuelves algún día millonario, sería un orgullo, porque tenemos que dejar de pensar siempre en dinero y pensar en cuál es la noticia que necesita escuchar y saber nuestra comunidad, sobre todo sabiendo, y estas semanas salen también aquí en Impacto, que los jóvenes latinos tienen el primato, como dijiste tú, del cáncer de colon, ¿no? Entonces, en realidad te agradezco muchísimo, te abro este espacio cuando tú nos quieras enviar a alguien o tú mismo nos quieras anunciar algo o mandar una pequeña columna en inglés, en español. Nosotros nos encargamos de esto aquí en redacción, ¿verdad, Rosalba? Y ponerla, como dices tú, mensualmente. Y el cáncer, bueno, este 4 de febrero es el Día Internacional de la Concientización del Cáncer, pero como dices tú, cada mes, cada semana hay diferentes del cáncer de niños, etcétera, que definitivamente también aquí somos en Filadelfia una pues comunidad científica que es reconocida en el mundo con CHOP. Y bueno, yo te agradezco muchísimo este espacio que nos has dado. ¿Algo más que quieras preguntar tú, Rosalba, o el doctor Arturo, que yo no les haya preguntado o que tú no hayas hecho la pregunta y que esté en el tintero? No, yo nada más agradecerle que haya tenido esta decisión de ser oncólogo, esta decisión y fuerza de cumplir con sus exámenes. No es sencillo. Llegar hasta acá no es nada sencillo, y más para cuando venimos de un país latinoamericano, y eso yo te lo reconozco mucho, Arturo. Simplemente animándote a que sigas por este camino, porque no solo ayudas a los que están a tu alrededor, ayudas a una comunidad no solo a nivel nacional, de hecho mundial. Y eso te lo reconozco. Muchas gracias por tu plática. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Se nos pasó el tiempo rapidísimo, entonces espero que esta sea una de múltiples oportunidades de discutir estos temas tan interesantes y obviamente disponible para lo que necesiten. Claro Definitivamente. Que sí. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Arturo. De verdad eres un orgullo, y de verdad espero que se te abran todavía más puertas, sobre todo en la difusión de lo que estás haciendo, porque es súper noble, súper loable, y de verdad que es un orgullo, es un privilegio poderte escuchar y todo lo que estás logrando, y de ser profesor tan joven y después ya ahora presidente. ¿Me repites? ¿Eres presidente de la Asociación de Médicos? De Oncología y Hematología de Pensilvania, sí. En el capítulo de Pensilvania, que además Pensilvania sabemos que es a nivel nacional y mundial, pues está a la vanguardia también. Te felicito por todos tus logros. Gracias, gracias, gracias. Y aquí te estaremos entonces escuchando en el 2022, a ti y a lo que nos quieras decir. Seguramente estaremos difundiendo ese tema tan importante. Gracias. Hasta luego.